Buenas noches, amados hermanos, aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a tener una enseñanza súper divina porque sale del divino nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que bueno, como tenemos la costumbre, antes de ir a la palabra, vamos a saludar a nuestras ovejas de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe aquí en Santiago de Chile. También saludar a todos los hermanos, pastores, líderes de aquí de Santiago, del norte, Calama, tenemos La Serena, Antofagasta y todo el sur de Chile, muchos hermanos, Rancagua, que nos acompañan, líderes, pastores aquí en Chile. Y también saludar a nuestros hermanos en Perú, en Lima, en Tacna, en Hilo, en Arequipa, incluso hasta en la selva, Cajamarca, por supuesto, Chiclayo. Tenemos muchos amados hermanos allá que nos están siguiendo. Saludos a cada uno de ellos. También tenemos hermanos en Argentina, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, que nos están acompañando. Así que saludos a cada hermano allá en Argentina, sobre todo en Mendoza, pastores, líderes que nos siguen. Un saludo fraternal a cada uno de ellos. Ahora sí, amados hermanos, vamos a la bendita palabra de Dios. Estamos enseñando un tema muy importante. Estamos enseñando lo que es la gracia y la fe. Y hemos enseñado que las dos causas van juntas. Hay muchos que enfatizan solamente la gracia, excluyendo la fe. Cuando hacemos eso, obviamente nos vamos a llegar a un extremo incluso, ¿no? Al decir que, bueno, gracia significa el amor de Dios, todo lo que Dios ha hecho, y excluye la fe. Por lo tanto, ¿no? Podemos decir incluso, dicen algunos, ¿no? Que Dios lo hace todo, Dios lo permite todo, y todo lo que sucede es por la voluntad de Dios, incluso hasta lo malo. Y hace que muchos cristianos sean pasivos, no hacen nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si Dios quiere sanarme, Él lo va a hacer. Si Él realmente quiere sanarme, Él lo va a hacer. Si realmente Él quiere liberarme, Él quiere prosperarme, Él quiere que yo me case, Él quiere realmente que no me case, entonces Él me va a ayudar. De lo contrario, no lo va a hacer. Excluyendo toda voluntad del hombre. Eso realmente es muy peligroso y eso es una mentira porque la palabra de Dios no enseña eso. Podemos ver en la palabra de Dios donde dice que es la voluntad de Dios que todo hombre proceda de arrepentimiento y venga al conocimiento de la verdad. Así que Dios nos dice muy claramente, no solamente un pasaje, en varios pasajes, que Dios quiere que todo hombre se arrepienta, que todo hombre lo conozca. Pregunto, si esa es la voluntad de Dios, ¿se está cumpliendo? ¿Hay personas que han muerto en sus pecados? Por supuesto que sí. Durante la historia vemos que mucha gente ha muerto en sus pecados. Jesús mismo se lo dijo a los fariseos. Si ustedes no creen en mí, en su pecado moriréis. Pero por otra parte la palabra de Dios dice que su voluntad es que ninguno perezca. Entonces, ¿qué significa? Significa que la voluntad de Dios se está haciendo, se está cumpliendo. La voluntad de Dios, su deseo de Dios, lo que Dios quiere para el hombre, ¿se está cumpliendo? Bueno, los que enseñan la gracia, enfatizan la gracia, se van a un extremo al decir, como la gracia es absoluta, entonces excluye toda fe, excluye toda acción del hombre, todo depende de Dios. Entonces, ¿qué diríamos? Que mucha gente se va al infierno porque Dios lo quiere. Se contradeciría con la palabra de Dios donde dice que Dios no quiere, dice muy claramente, no quiere que el hombre se vaya al infierno. Por eso mismo murió Jesucristo, para evitar eso. Pero también tenemos el otro grupo, gente que excluye la gracia, todo al revés, y enfatiza la fe. Aquellos que enfatizan la fe hablan acerca que tenemos que tener fe para que Dios nos sane, tenemos que tener fe para que Dios haga algo, para que Dios nos libere, y la fe mueve la mano de Dios, ¿no? Entonces,
ese grupo se va al extremo de la fe, ¿no? Al decir que sin fe Dios no va a hacer nada. Si nos vamos a ese extremo, entonces vamos a sacar la conclusión que realmente el hombre ama mucho más que Dios. Porque Dios no ha hecho nada, no quiere hacer nada y necesita nuestra fe para que podamos acosar a Dios, empujar a Dios, presionar a Dios para que Dios haga algo. Así que tenemos que tener una fe fuerte y grande para que así Dios se pueda mover, porque la fe mueve la mano de Dios. Y es por ello que luego llegan a enseñar que tenemos que hacer cadenas de oración. Porque como yo no tengo fe, o tengo muy poca fe, tengo que unirme con la fe de otra persona, y una tercera y una cuarta, y hacer cadena de oración, porque así hacemos fuerza para que Dios se despierte, Dios se anime, porque Dios no quiere ayudar. En otras palabras, somos nosotros los humanos que tenemos más amor que Dios, somos nosotros los interesados en ayudar a alguien, pero Dios no. Pero como Él tiene el poder, y nosotros somos los que tenemos el amor, y Él no tiene el amor, pero sí tiene el poder, entonces necesitamos de juntar más personas, miles, cientos, millones de personas, y hacer una cadena de oración para que así Dios pueda despertarse, accionar y hacer lo que nosotros queramos. Entonces, obviamente es muy ridículo eso, ¿no? La Biblia dice que Dios es amor y realmente Dios nos ama mucho más que tu mamita, que tu papito, incluso que tú mismo. La Biblia dice muy claramente, de tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo. Dios no envió a su Hijo porque vio algo bueno en el hombre. Dios no envió a su Hijo porque era una respuesta a la oración de alguien o porque Dios quería premiar a alguien. Dios mandó a su Hijo. La Biblia dice muy claramente, lo hemos visto en Efesios capítulo 1, el verso 5, que Dios le complació por su buena voluntad enviar a Jesucristo. Fue su amor, exclusivamente su amor, 100%, que impulsó a Dios salvarnos. Luego dice que nosotros, estando muertos en pecados y delitos, Él nos dio vida. Eso se llama gracia. ¿Qué de bueno hay en estar muerto en pecados para que Él nos dé vida, ¿no? En Efesios dice que cuando nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, Él nos dio vida. Pregunto, la Biblia dice que nuestro pecado, nuestros delitos, hizo que Dios nos dé vida. ¿Habrá algo bueno en nuestros pecados y delitos para que Dios nos dio vida? En vez de pagarnos, justamente la Biblia también dice, con mal, Dios nos paga con bien. Eso se llama gracia, porque es favor inmerecido. Así que las dos cosas deben ir juntos, uno solo. La gracia solo por sí misma es buenísima, nos habla del amor de Dios, nos habla de su amor inagotable, pero no se manifiesta en nosotros, o a no ser que la fe lo tome, lo reciba. La fe sola no sirve de nada, porque la fe es confianza. ¿Confianza en qué? Necesitamos saber en qué. ¿Confiar en qué? Confiar en lo que Dios ya ha hecho, en lo que Dios nos ha dado. La fe no es para que Dios se mueva. La fe no es para moverle a Dios porque Dios no quiere moverse, porque Dios está durmiendo, está descansando. Entonces la fe activa a Dios. No es así. La fe no es para que Dios haga algo por ti. Como muchas personas han predicado. La fe no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es su amor. Su amor movió su mano y envió a Jesucristo. Fue su amor el motor, el que impulsó a Dios a moverse a favor nuestro. No es nuestra fe, porque la misma Biblia lo enseña en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No podemos separar esas dos cosas. Está hablando de la salvación, pero incluye gracia y fe. Dice que somos salvos por gracia, Efesios 2:8, por medio de la fe. Dice, y luego dice, no por obras,
para que nadie se gloríe. Y esto no viene de Dios, y esto no viene de nosotros, dice, sino esto viene de Dios. Así que es muy claro Efesios 2:8, Efesios 2:9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si tu fe te está trayendo jactancia, entonces no es la sana doctrina, no es la fe que produce gratitud. No debe producir jactancia, debe producir gratitud, debe producir humildad. Debe señalar a Jesús como el autor y no a ti como el autor de tu bendición. Vamos a Lucas capítulo 11 y vamos a liberar algunas dudas, algunas trancas doctrinales mentales que algunos han tenido durante muchos años, y yo me incluyo. Vamos a Lucas capítulo 11, dice así. Hay un pasaje que muchas personas lo han interpretado durante muchos años equivocadamente. Lucas capítulo 11, el verso 5 dice así, en la Reina Valera del 60. Lucas 11, verso 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Si nosotros comenzamos, a leer el verso 1, él está hablando acerca de la oración. Verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2, y les dijo, y Jesús comienza a enseñar acerca de la oración. Cuando oréis, decid, y ahí comienza la oración del Padre Nuestro, que realmente no lo podemos aplicar en su totalidad a nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ya vino su reino. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Recuerda que Jesús le está respondiendo a la petición no de nosotros como hijos de Dios, sino le está respondiendo a la petición a sus discípulos. ¿Cuál es el contexto? Sus discípulos, ¿no?, están en la época de transición, están bajo la ley, y ahora falta poco tiempo para que entre a la época de estar sin la ley, bajo el señorío del Mesías, de Jesús. Jesús no ha ido a la cruz todavía, no ha muerto, no ha resucitado, no hay nadie que haya nacido de nuevo. Así que ellos están bajo la ley, y la Biblia dice que Jesús nació bajo la ley, también lo dice. Pero obviamente Jesús en la tierra comenzó a enseñar muchas cosas a los judíos, ¿no?, que estaban viviendo en su tiempo bajo la ley, cosas que ellos tenían que hacer bajo la ley. Como por ejemplo le decía, cada vez que ellos recibían sanidad, le decía, vayan y hagan lo que Moisés les enseñó. Vayan y presenten una ofrenda al sacerdote. Jesús les dijo que hagan eso porque ellos estaban bajo la ley. Ahora obviamente Jesús no nos dice que hagamos eso porque ya no estamos bajo la ley. Entonces tenemos que ubicarnos el contexto histórico y también el contexto de la carta. Entonces, no podemos orar que venga tu reino porque ya vino su reino, ya lo tenemos, ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El reino ya entró a nuestras vidas, Él es ya el Rey en nuestras vidas. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O como en otra parte dice, perdona nuestros pecados como, o de la manera como también yo perdono, ¿no? O como dice Marcos 11, cuando habla de la fe, ¿se acuerdan?
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, verso 24, todo lo que pidieres en oración, cree que lo habéis recibido y os vendrá. Y luego viene el verso 25. Y cuando estéis orando, si tienes algo en contra de alguien, perdona, porque si no perdona, vuestro Padre no nos perdonará. Esos versículos de Marcos 11:25, este versículo donde habla lo mismo, que tenemos que perdonar a nuestros hermanos para que Dios nos perdone de la misma manera, ¿corresponde ahora a nuestro contexto histórico? No, porque Él ya nos perdonó. Jesús ya fue a la cruz. Jesús todavía no va a la cruz. Todavía le está respondiendo a judíos en su contexto histórico que están bajo la ley. Y bajo la ley, la doctrina es distinta. Ellos, para ser bendecidos, tienen que hacer algo. Ahora nosotros tenemos que creer que ya lo hizo. El creer es tomar, recibir lo que Él ya ha hecho. En el Antiguo Testamento vemos Deuteronomio, dice, si tú haces esto, si tú te portas bien, si tú cumples con todos los mandamientos y no falles ninguna, entonces te daré estas bendiciones, sanidad, prosperidad, y cita muchas bendiciones, si tú haces esto. Entonces era una recompensa, era una premia por tu conducta, bajo la ley. Así que, si tú quieres ser perdonado, tú tienes que perdonar. Si no, no vas a ser perdonado. Pero en cambio ahora, Jesús ya murió, ya resucitó. Él ya nos perdonó. Y no nos perdonó porque hemos perdonado. No, Él ya lo hizo antes que tú y yo naciéramos. Él fue a la cruz y perdonó nuestros pecados a todos. No a aquellos que solamente han perdonado, pero no a toda la humanidad. Ahora la humanidad lo único que tiene que hacer es recibirlo. Lo vimos en Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Todos los hombres. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios a toda la humanidad? Muriendo Jesús por todos los hombres. No solamente por aquellos que han perdonado. No solamente por aquellas personas que han perdonado. Entonces, dice, el verso termina luego diciendo aquí, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos debe, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Verso 5, les dijo también. Entonces, estamos ubicándonos aquí el contexto que Jesús le está respondiendo a la pregunta de judíos que están bajo la ley, diciéndole, enséñanos a orar. Y Jesús le está enseñando cómo ellos deben orar, y cómo deben orar en su contexto histórico, en su posición que tienen estos judíos. ¿Qué posición tienen? Están bajo la ley. Verso 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Verso 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Verso 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 9. Hasta ahí. Este pasaje, ¿no? Muchos lo han leído y lo han interpretado, que para que Dios nos responda, uno tiene que ser insistente. Porque aquí cuenta una historia, ¿no? Que nosotros tenemos una visita que nos llega muy tarde y no tenemos que invitarle, que ofrecerle. Entonces vamos donde un amigo muy tarde y decirle, y le contamos, ¿sabe qué? Tengo visita y no tengo que invitarle. Por favor, préstame unos 3 panes. Y el amigo le dice, no puedo ayudarte, ya estoy acostado, mis hijos están durmiendo, no me molestes, ¿no? Y luego dice que el amigo le insiste, por favor, le insiste. Y luego dice aquí, ¿no?
el verso 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, a pesar que su amigo no quiere levantarse porque ya es medianoche, lo que dice aquí la historia, pero dice que sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Entonces hay algunos que lo han interpretado así, que si insistimos a Dios tanto en nuestra petición, y oramos, sáname, 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 Señor, sáname, 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 libérame, 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 paga mi cuenta, pago mi cuenta, y le insistimos, porque Él no quiere responder. ¿Será así? Como Él no quiere responder, hay que insistirle tanto, o de repente le estamos molestando justo cuando Dios está durmiendo. Entonces, como le estamos molestando porque Dios está durmiendo, o está, no sé, está con los angelitos ahí, ¿no? Durmiendo y no quiere levantarse para no despertar los angelitos, entonces hay que insistir. Y es por eso que luego crearon la doctrina de las cadenas de oración, que yo no lo veo aquí en la Biblia. Lo que yo veo es que la iglesia se ora en unidad, que es algo muy distinto. La iglesia se ora en unidad, se junta y en unidad, con un mismo propósito, una misma petición, hacen una voz unánime, una sola petición para Dios Padre, la iglesia. Pero no veo cadenas de oración. Pero aquí agarran este pasaje para decir, bueno, ve, aquí Jesús está diciendo que tenemos que acosar a Dios, insistirle, porque Él no quiere, está ocupado, está durmiendo, está con sus angelitos y no quiere levantarse y molestar a los angelitos, no quiere despertar a los angelitos de la cama, ¿no? Y si somos importunos, entonces de tanta insistencia y por haberle pedido en una hora incómoda, por ello entonces, como dice aquí, se va a levantar y nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Eso es lo que está enseñando aquí. Entonces muchos han tomado esto para enseñar que hay que insistir, hermano, sigue pidiendo, no te canses, sigue pidiendo y dale, sáname, ¿cuándo me vas a sanar? Sáname, sana mi hijo, sana mi hijo. Pero no es así. ¿De qué está hablando? Está hablando de la oración. Recuerda que ellos han orado con Jesús y después de orar, dice que sus discípulos se acercan y les pide, enséñanos a orar. Y Jesús comienza a enseñarle a orar a judíos que están bajo la ley, el Padre Nuestro. Y por eso que coloca cosas que corresponden solamente a ellos que están bajo la ley. Porque ellos necesitan orar en ese mismo día. Si le están pidiendo, ojo, es porque esos judíos ese mismo día quieren seguir orando. Más tarde van a continuar orando o al día siguiente. Ellos necesitan orar. La oración es de todos los días. Y no una vez al día, sino ellos necesitan orar. Y ellos acaban de orar con Jesús y quieren aprender a orar y continuar orando. Así que ellos son judíos y están bajo la ley y Jesús les está enseñando cómo orar. Y luego que le enseña el Padre Nuestro, ¿no? con recomendaciones que todo judío que está bajo la ley necesita escuchar, aprender a orar, les dice esta historia de este amigo, ¿no? Que le llega a visita a medianoche y no tiene nada que invitar a su invitado y va un amigo y le pide que por favor le pase 3 panes. Pero como es muy tarde, no se lo quiere pasar porque ya está durmiendo. Pero él insiste tanto que logra que el amigo se levante y por su importunidad se levanta. Entonces, como es por su importunidad que se levantó y le dio todo lo que le pidió, entonces hay que ser importuno con Dios. Hay que hacer cadena de oración. Hay personas que se acercan a mí y me dicen, pastor, ¿usted puede orar? ¿Usted puede orar por mí? Y yo me pregunto, ¿y por qué tú no puedes orar? ¿Acaso Dios no te escucha a ti y me escucha a mí? ¿O porque yo soy pastor, a mí me va a responder y a ti no? Yo recuerdo que mi mamá, obviamente por ignorancia, cuando era católica todavía, ¿no? Ella se acercaba a mí y como yo ya tenía 1 año, creo, o 2 años, lleno a la iglesia y ella veía que yo
tenía más conocimiento de la palabra de Dios y estaba más metido en la obra de Dios, aunque mi mamá toda la vida estuvo sirviendo al Señor. Ella se acercaba y me decía, Rafael, necesito que ores por mí, por esta situación de la casa y aquí y allá. Y yo le decía a mi mamá, pero ¿acaso Dios no te escucha a ti? Sí, yo puedo orar, pero ¿por qué me pides que yo ore? ¿Acaso tú no has orado? Sí, yo he orado. Entonces, ¿Dios me va a escuchar más a mí que a ti? Y hay ovejas que se acercan y me piden, pastor, ¿usted puede orar por mí? Y yo me pregunto, ¿por qué me pides que yo ore por ti? No es que yo no quiera orar por ti, pero me pregunto, ¿por qué tú quieres que yo ore por ti? ¿Tú piensas que Dios me va a escuchar a mí y a ti no? ¿Tú piensas que mi oración va a tener más fuerza conmigo y contigo? No. O sea que la fuerza de la oración depende de la persona. Dios tiene preferencia. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Acaso Dios me ama más a mí que a ti? ¿Dios ama más a los pastores que a ustedes? Una vez por ahí escuché que los pastores no se enferman. Imposible que se enfermen con el coronavirus, porque son pastores. O sea que los pastores tenemos privilegio, no nos podemos enfermar. No, somos hijos de Dios. Somos igual que todos, salvos por la sangre de Jesús. Necesitamos hacer lo mismo que ustedes están haciendo, de la misma forma, para recibir sanidad. No hay diferencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a creer al Señor. Amén. Cada uno debe aprender a orar y recibir. No deben apoyarse en nadie. Debemos aprender a no apoyarnos en nadie. Debemos aprender a no apoyarnos en la fe de otra persona. Dios te ama a ti tanto como me ama a mí. No hay ninguna diferencia. Además, algo muy importante. Eres tú el que tienes que recibir. Es la petición tuya. Eres tú el que estás enfermo, eres tú el que tiene ese problema y eres tú que tienes que recibir ese regalo, no yo. El regalo va con nombre y apellido y viene la persona a tu casa y pregunta, ¿eres tú Hermelinda la linda? Sí. Yo no puedo firmar por ti. Preguntó el Señor en la puerta, ¿se encuentra aquí Hermelinda la linda? Yo no puedo firmar, yo no soy Hermelinda la linda. Eres tú. Tú eres la que tienes que firmar. El paquete regalo es para ti. Tú debes firmar. Tu firma es la fe. Es la garantía de que lo que tú has pedido ya es tuyo antes que lo veas, antes que lo toques, antes que lo disfrutes. La fe es la garantía. Es tu firma que te da la seguridad, la convicción que ya lo tienes, que ya lo has recibido. Entonces, ¿qué significa este pasaje? Es fácil darnos cuenta. Si continuamos leyendo, ese es el problema. La gente no sigue leyendo. Agarra un pedazo de un pasaje y hace una doctrina equivocada, errónea. Hay que leer dentro de su contexto. Ya sabemos que del verso 1, Jesús está enseñando acerca de la oración porque sus discípulos que están bajo la ley le están pidiendo que le enseñe acerca de la oración. Entonces, y Jesús quiere que ellos tengan éxito en una oración. ¿Cuál es el éxito de una oración? De que podamos recibir respuesta, obviamente. Entonces, si nosotros continuamos leyendo, Jesús no ha acabado todavía. No ha acabado en el verso 8, donde dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. No acaba ahí. Ese es el problema. Hemos acabado ahí. No, hay que continuar. Jesús no ha acabado. Y yo os digo, acá viene ahora la explicación de esa historia. Y yo os digo, aquí lo que Jesús quiere explicar, qué es lo que Él quiere decir con esta historia. Y yo digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, tienes que esperar mucho. No, porque todo aquel que pide, espera mucho. No, recibe.
El que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Qué padre de vosotros, si le pide un pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente? O si su padre terrenal, humano, le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Verso 13. El verso 13 es muy importante porque con eso entendemos todo. Pues, el verso 13 ya es la explicación, la conclusión de todo lo que he hablado, de toda la historia. Pues si vosotros siendo malos, si nosotros siendo malos, a pesar que somos malos, y nos buscan, y nos tocan la puerta a las 12 de la noche, alguien, y nos pide, y nos dice, oye, tengo visita, y no tengo que invitarle, ¿me puede dar 3 panes? Y nos está importunando, ya estoy durmiendo, tengo mis hijos, no quiero despertarlo. Y a pesar de eso, yo siendo malo, humano, imperfecto, me levanto y le doy todo lo que me pide. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús? Estaba enseñando un contraste. Muchas veces yo he usado ese tipo de enseñanza. Muchas veces para enseñar algo, lo que es, hay que enseñar lo que no es. Muchas veces si queremos enseñar, por ejemplo, acerca de la... Si queremos enseñar, por ejemplo, acerca de la autoridad, tenemos que enseñar qué no es autoridad. Muchas veces comenzamos a enseñar, por ejemplo, si queremos enseñar suma, muchas veces el profesor enseña, bueno, voy a enseñarle mejor, para que puedan entender mejor la suma, voy a enseñarles lo que no deben hacer, lo que no es la suma. Para enseñarles cómo cargar unas cajas, les voy a enseñar mejor cómo no debe cargar unas cajas. Voy a comenzar por ahí. Muchas veces yo he tenido que enseñar eso. Para poder enseñar fe, hay que enseñar mejor qué no es la fe. La fe, por ejemplo, no es esperanza. Comenzamos enseñando lo que no es. Porque muchas veces entendemos mejor enseñando lo que no es. Y eso es lo que Jesús está haciendo un contraste. Está diciendo, si nosotros tenemos una necesidad y vamos donde un amigo y es tarde, Jesús está usando un caso extremo, donde una persona, a pesar que es tu amigo, ¿me entiende? Él no te va a responder porque es una hora muy importuna. Ya estamos durmiendo. Así que es difícil que él te ayude, muy difícil porque está durmiendo y encima tiene hijos. Y no quiere levantarse él, ni levantar ni despertar a sus hijos. Pero a pesar de eso, por su importunidad, recibe respuesta. Y luego dice, ¿cuánto más? Si el hombre siendo malo, da buenas dádivas a sus hijos, si le pide pescado, le pide pan, un huevo, no le va a dar una piedra, no le va a dar una serpiente, no le va a dar un escorpión. Siendo malo, el hombre igual ayuda, bendice a sus hijos, ayuda a sus amigos importunos, porque vienen a pedir ayuda a las 12 de la noche, cuando uno ya está durmiendo y con sus hijos encima. Y a pesar de eso, nosotros siendo malos, respondemos, nos levantamos y ayudamos. Y siendo nosotros padres y padres imperfectos, damos buenas dádivas. Termina diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo más precioso, es lo más valioso que existe. No está diciendo una bicicleta, una casa, no está diciendo una joya o el oro, está diciendo lo más preciado. Moisés no pudo tener el Espíritu Santo con todo lo que hizo. Abraham, Elías, David, estos grandes hombres de Dios que murieron, los profetas que murieron, muchos de ellos asesinados por hacer la voluntad de Dios, por cumplir la voluntad de Dios. Moisés
renunció a toda la riqueza de Egipto, pero con todo eso no recibió el Espíritu Santo. Y acá dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A hombres pecadores, que hemos sido santificados, perdonados, por lo que Jesús murió. ¿Cómo murió? En una forma violenta, en una forma sanguinaria. Y lo hizo para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Por favor, cuando dice aquí, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Él, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no pudo hacerlo antes? Porque para hacerlo antes, alguien tenía que sanar nuestros pecados. El Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. Así que no podía Dios darle el Espíritu Santo a estos hombres del Antiguo Testamento. No podía darle. Pero el amor de Dios fue más grande y Dios solucionó el problema. Para poder darnos, Él mismo, Dios, tenía que hacerse hombre y tenía que tomar nuestro lugar, y Él tenía que ser castigado violentamente hasta la muerte. ¿Para qué? Para que de esa manera, al resucitar, nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Por favor, entendamos. El Espíritu Santo no es cualquier cosa. Dios tuvo que planificar desde Génesis a Apocalipsis y morir, y enviar a su Hijo y a morir de esa manera, tomar nuestro lugar y morir como un cordero. Dice, con la boca cerrada, sin protestar, sin rebelarse, violentamente. ¿Para qué? Para que todo aquel que pida pueda recibir, para que todo aquel que busque pueda hallar, para todo aquel que llame se le puede abrir. Porque una vez que Jesús murió y resucitó, el velo se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, indicando que fue Dios, no el hombre. Y se abrió el velo. Ahora hay acceso, libre acceso, para que todo aquel que pide reciba, para que todo el que busque halle, y para que todo el que llame se le abra. Todo ese acceso libre, fácil, para que toda persona pueda recibir lo más precioso que existe en el universo. ¿Qué es lo más precioso? El Espíritu Santo. Y lo recibe gratuitamente. Todo el plan de Dios, desde Génesis, todo el plan de Dios es para que el hombre pueda recibir absolutamente todo. Y Dios no se guardó nada precioso de lo que Él tiene para el hombre. Vuelvo a repetir, no hay nada que Dios haya guardado que no haya podido dar al hombre, no haya podido dar al hombre. Lo que hizo Dios al enviar a Jesucristo, hizo para que toda persona pueda tener acceso a todo. Por eso que en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. El verso 32. Dice lo siguiente: el que no escatimó, no negó, significa, ni a su propio hijo. O en otras traducciones dice, no guardó, no lo escondió. Mira, te doy todo lo que tú quieras, pero a mi hijo no me lo tocas. Todo lo que tú quieras. No. Mira, todo lo que tú quieras, pero a mi hijo no. Eso sí me lo reservo para mí. Acá dice que no escatimó ni a su propio hijo. No hay nada que Dios haya guardado. Se lo dio todo al hombre. Es como que un rey viene y dice, bueno, siervo, esclavo, te voy a dar una gran bendición. Tú puedes entrar a mi palacio y disfrutar de mi casa y disfrutar de mi riqueza, de todo. Puedes comer mi comida, la comida que yo como, tú puedes comerlo. Puedes beber lo que yo bebo, puedes disfrutar, puedes sentarte en mi trono, en mi propio sillón. Pero a mi hijo no me lo toques, es mío. ¿Tú qué dirías? Totalmente de acuerdo. Pero Dios, el amor de Dios es tan grande que no se compara con el amor de un hombre que no escatimó ni a su propio hijo.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Para qué? Para que podamos pedir y recibir todo. ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Quién es Él? Con Jesús. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, todas las cosas vienen con Jesús. Vienen por medio de Él, por lo que Él hizo, por su sacrificio. Sin Él no hay nada. Por eso que la gracia y la fe van juntas. La fe necesita la gracia, porque la fe no hace que Dios se mueva. La fe lo que hace es tomar lo que la gracia ya ha hecho. Gracia significa favor y merecido. Entonces, ¿qué es la fe? La fe toma lo que ya ha sido hecho, lo que ya se te ha entregado. ¿Qué tenemos que creer? Tenemos que creer que Dios nos va a sanar. Tenemos que creer que Dios nos va a dar algo, nos va a liberar, nos va a suplir alguna necesidad. No tenemos que creer que Dios va a suplir nuestras necesidades. Tenemos que creer que Él ya lo hizo. La fe no hace que Dios se mueva a nuestro favor. Dios ya se movió a nuestro favor. La fe no empuja a Dios, no anima a Dios. Dios ya está animado. Dios ya se animó. Dios ya se movió. Antes que tú y yo pidamos, Él ya lo hizo. Y lo hizo una sola vez para siempre. Envió a Jesucristo para que todo lo que necesitemos ya está provisto. Cuando tengamos problemas, antes que venga el coronavirus, Dios ya proveyó la salida. Ya proveyó lo material, el dinero, la sanidad. Si nos metemos un problema, cometemos un error, una mala decisión, la salida ya está lista. Ya lo proveyó. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo lo que va a pasar. Somos nosotros que estamos preocupados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No habíamos pensado que esto iba a ocurrir. No habíamos pensado, me equivoqué, cometí un error, una mala decisión. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo salgo del problema? Tranquilo, tranquilation, calmado. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Y sabiendo, ya proveyó la salida, ya está lista. Tenemos que solamente buscarlo, encontrarlo, tomarlo y disfrutarlo. Me quedé sin trabajo. Déjame decirte que ya está el trabajo. Hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Hay que recibirlo. Hay que tomarlo. Tomar lo que ya se nos ha sido dado. La fe no hace que Dios haga algo. Él ya lo hizo. Por favor, tenemos que entender que la fe no va a hacer que Dios se mueva a nuestro favor. La fe no va a hacer que Dios haga algo por nosotros. Dios ya lo hizo. Cuando entendemos que Él ya lo hizo, entonces nuestra fe es fuerte. ¿Por qué? Porque no va a caber duda. Es fácil creer, escúchame esto, es muy importante. Es fácil creer que Dios va a hacer algo que ya nos dio. Es fácil creer que Dios va a hacer algo que ya nos dio. No puede caber duda ahí, porque ya lo dio, ya lo entregó. Cuando tú entiendes que Él ya te lo dio, ya lo hizo, ya te lo dio, y solamente lo que nos resta es tomarlo y creer que ya lo tenemos. Entonces, ¿dónde puede entrar la duda? En cambio, si yo creo que Dios me va a sanar, porque todavía no lo ha hecho, si yo tengo que creer que Dios tiene que hacer algo para enviarme esa provisión, ese dinero, es algo material, si yo tengo que creer para que Dios resuelva mi problema porque no lo ha hecho todavía, entonces yo voy a estar con duda, voy a estar con incredulidad, con ansias, preocupado. Señor, por favor, haz algo, preocúpate, haz algo, libérame de este problema, ayúdame. Permites dudas, pero cuando tú crees que Él ya lo hizo, ya está listo, por favor, ya está listo, ya está hecho. Y tu fe es tu respuesta, ya lo habíamos enseñado. Nuestra fe es la respuesta a que todas las promesas, 1 Corintios capítulo 2, verso 20, todas las promesas en Cristo Jesús ya están cumplidas. 1 Corintios 2, 20, todas las promesas de Dios en Cristo ya están cumplidas. Entonces no va a caber duda.
porque entendemos que ya Él respondió, ya nos sanó, ya lo hizo. Y la fe es responder. ¿Qué respondemos? Lo creo. ¿Qué cosa creo? Que ya lo hizo. No que lo va a hacer, que ya lo hizo. ¿Qué es más fácil creer por una persona? ¿Creer que esa persona te va a ayudar o creer que ya te ayudó? Si ella te ayudó, ya no tienes que dudar, pues ya lo hizo. No puedes abrazar ninguna duda, ninguna incertidumbre. Ya tenemos la seguridad, porque su gracia nos dice que Él ya murió, ya resucitó, ya nos sanó, ya nos proveyó, ya nos dio victoria. Por eso que la Biblia nos dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque ya la victoria ya está hecha. Hay que creer. ¿Creer qué? Solamente hay que creer. Creer que ya está hecha. No que Él lo va a hacer. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Es muy claro. ¿Qué está hablando Dios, Jesús, entonces en Lucas capítulo 11? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba usando un contraste. Estaba enseñando acerca de la oración. Estaba tratando de que entendamos el amor de Dios. Que el amor de Dios no se compara con el amor del hombre. Que nosotros siendo hombres, a pesar que somos hombres imperfectos, hay envidia, hay celo, hay flojera, igual bendecimos a nuestros amigos. Y a pesar que nuestros amigos nos puedan ser importunos y pedirnos cosas en una hora, más importuno, más molestoso, igual le ayudamos. Y con nuestros hijos, a pesar que somos padres, pecadores, malos, porque eran hombres pecadores. Jesús estaba hablando, recuerda a los judíos, que ellos eran pecadores. ¿Por qué le dice pastor pecadores? Porque no había hijos de Dios ahí. Nadie todavía era salvo. Es por eso que es importante ver el contexto histórico. ¿A quién le está hablando? No había nadie que había nacido de nuevo. Nadie todavía, sus pecados habían sido perdonados en forma definitiva para siempre. Nadie había sido justificado. Por ello, nadie todavía había recibido el Espíritu Santo. Pero Jesús ya se atreve a adelantarse y les dice lo que va a ocurrir. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Porque faltaba poco tiempo, 2 años, no más de 3 años, que Jesús tenía que ir a la cruz. Y ya le estaba anunciando lo que iba a venir. Que la gracia de Dios se iba a manifestar en su totalidad. Obviamente la gracia de Dios, el amor de Dios era tan grande que sí había gracia en el Antiguo Testamento. Por eso que Dios incluyó dentro de la ley el sacrificio del Cordero, para que al menos con esa sangre del Cordero pueda perdonar los pecados de la persona por lo menos 1 año, para que así ellos sean justificados, limpiados por 1 año, y así, siendo perdonados, puedan recibir bendiciones de Dios. Porque Dios quería bendecirlos, pero bajo la ley no podía, porque la ley era un sistema condicional. Para ser bendecido tenías que hacer un trueque con Dios. Buena conducta, santidad a cambio de bendición. Ahora no es así. Eso no significa que ahora la santidad no sea importante. No, la santidad ahora es el resultado, el fruto. No es una condición para ser bendecido. No, la condición para ser bendecido es creer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Aquel que cree será salvo, justificado. Y si somos justificados, entonces tenemos libre para recibir todo, por lo que Él hizo. Por eso la Biblia dice, el que quiera jactarse, 1 Corintios 30 o 31, 1 Corintios 1, 30, 31, el que quiera jactarse, el que quiera entrar en orgullo, jáctese en Jesús, porque Él lo hizo, no nosotros. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5.
Primera de Juan capítulo 5. Ahora hemos sido justificados. Primera de Juan capítulo 5, Reina Valera del 60. Entonces estamos aprendiendo gracia y fe. La gracia y la fe deben ir juntas. La gracia y la fe es el poder de Dios que se desata y se manifiesta cuando van juntos. 1 Juan capítulo 5, vamos a ir acabando con el verso 15 en adelante, verso muy importante. Desde el verso 14, perdón. 1 de Juan capítulo 5, desde el verso 14, Reina Valera 60, nos dice lo siguiente. Y esta es la confianza, está hablando de fe. Fe es confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos, está hablando de oración, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, está hablando de oración, está hablando de fe, por lo tanto está hablando de la oración de petición, la oración donde nosotros creemos que ya es nuestro para que se manifieste en el mundo natural lo que ya hemos recibido, lo que ya hemos creído que es nuestro en el mundo espiritual. Y esta es la confianza, esta es mi fe fuerte. ¿Por qué tengo confianza? ¿Por qué mi fe es fuerte? Porque le pido alguna cosa conforme a su voluntad. Porque si yo le pido algo conforme a su voluntad, yo sé que Él me oye. Otra vez. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra oír aquí significa que Él nos hace caso. ¿Ya? No significa, bueno, Él me ha oído, pero de ahí a que Él lo haga es otra cosa. No. Muchos piensan que, bueno, al menos que me oiga, de repente por ahí lo hará. No. Cuando dice aquí oír, significa que Dios nos escucha, nos responde, nos dice sí a nuestra petición. Si no es sí, entonces Él no nos oye, simplemente. Ahora, ¿por qué Él nos oye? ¿Por qué Él nos responde? ¿Por qué nos dice sí a nuestra petición? Porque hemos pedido algo conforme a su voluntad. Entonces, si yo conozco su voluntad, si yo conozco su gracia, porque su voluntad está dentro de la gracia me habla lo que Él ha hecho, su voluntad, lo que Él ha hecho por mí. Él habla su amor, cómo ha manifestado su amor, habla de su sanidad para mí, su prosperidad, su suplir, su liberación para nosotros. Si yo pido algo conforme a su voluntad, conforme a su gracia, a lo que Él ha hecho, entonces yo sé que Él me responde, que Él me oye, que Él me dice sí. Entonces significa que todo lo que yo pido tiene que pasar por la cruz. Porque la gracia de Dios se manifestó a través de la cruz para todos los hombres, Tito 2:11. Si no está en la cruz, no puedo pedir. Si está en la cruz, entonces ya ha sido hecho. Y mi fe solamente es para responder, sí, lo creo, es mío, lo tomo. Entonces, por eso que dice aquí, mi confianza, mi fe fuerte está en que yo pido algo conforme a su voluntad, conforme a su gracia, conforme a lo que Él ha hecho. Porque eso hace que yo sepa que Él me ha oído, que Él me ha dicho sí. Mi fe se hace fuerte cuando yo sé lo que su gracia dice. Por lo tanto, yo debo pedir todo lo que dice su gracia. La gracia filtra mi petición. No debería pedir algo que no está en su gracia. Por ejemplo, una vez hace muchos años, yo estaba enseñando acerca que la fe está basada en la palabra de Dios y la fe nace de la palabra de Dios porque la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. La fe está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, y solté un ejemplo rápido y dije, por ejemplo, no podemos creer que Dios nos va a hablar en voz audible. Lo mencioné. Al final del culto, esta hermana se me acercó y me dijo, pastor, una consulta. Usted dijo
que Dios no nos puede hablar en voz audible. Yo le dije, yo no dije que Dios no nos puede hablar en voz audible. Él puede hablarnos en voz audible. Él tiene poder. Lo que yo dije es que no podemos pedir algo que no está prometido. Porque la fe está basada en la palabra de Dios. Entonces ella no me entendió y dijo, pastor, lo que pasa es que usted no tiene fe. Mira lo que ella me dice. Usted no tiene fe, pero yo sí tengo fe. Yo tengo fe que Dios me puede hablar con voz audible. Es más, le voy a confesar algo. Dios me habla todos los días con voz audible. Mira lo que ella me dice. Que Dios le habla todo y siempre le ha hablado con voz audible. Y yo le pregunté, ¿qué es voz audible? Así como yo le estoy hablando a usted, Dios me habla así con voz audible. Lo que pasa es que usted no tiene fe. Y yo sí tengo fe. Yo le dije, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo viene la fe? Romanos 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Cristo, por oír su gracia, por oír su voluntad, lo que dice aquí. Entonces, ¿cómo yo voy a tener fe en algo que Dios no ha dicho? Dios no ha dicho, no ha prometido que sus hijos puedan escuchar la voz audible. Si Dios quiere hacerlo, Él lo hace porque Él quiere hacerlo con algunos. Pero yo no puedo pedirle porque Él no ha prometido. Yo puedo pedirle lo que Él ha prometido. Ha prometido sanidad. Por su ya estoy sano. Ha prometido provisión. Dios ya suplió todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La palabra salvación significa sanidad, perdón de pecado, liberación, cuidado, protección. Todo eso puedo pedir porque ya ha sido hecho, ya pasó en la cruz. Pero la palabra de Dios no ha incluido oír la voz de Dios audiblemente. Si Él quiere hacerlo, lo puede hacer. Y lo ha hecho con algunos. Pero no puedo pedir algo que no está dicho. Él no me dijo. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe, mi confianza, mi creer es por escuchar algo. ¿Y dónde está ese algo si no está escrito? Pero la hermana me insistía y dice que yo tengo fe. Pero ¿cómo puede tener fe en algo que Dios no lo ha dicho? Su fe está basada en su suposición. Ella estaba suponiendo algo y su fe obviamente estaba en lo que ella quería, en lo que ella deseaba y no en lo que Dios había dicho. Porque Dios no dice que sus hijos pueden escuchar su voz audiblemente. Pero sí ha dicho en Romanos capítulo 8, dice, ¿no? En Romanos capítulo 8, el verso 14, y dice, y todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y todos los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Y luego en los versos que vienen, me parece que en el 16 dice, y el Espíritu Santo, ¿no? Nos dice en nuestro interior, ¿no? Nos confirma, nos da testimonio, esa es la palabra en muchas traducciones, ¿no? Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No nos dice audiblemente, dice que nos da testimonio. Podemos leerlo en una forma, a ver, vamos rápidamente. Romanos capítulo 8, rápidamente. Romanos capítulo 8. El verso dice así, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, somos guiados. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba Padre. El verso 16, el Espíritu Santo mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no dice que nos habla audiblemente en ninguna parte de la Biblia, pero sí dice que nos da testimonio en nuestro interior. Eso es lo que dice, nos habla a nuestro interior. ¿Por qué en nuestro interior? Porque en nuestro interior está el Espíritu, nuestro Espíritu. El Espíritu Santo se une a nuestro Espíritu y se hacen uno. En Corintios dice que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Entonces el Espíritu Santo no habla a nuestra mente, habla a nuestra mente espiritual. ¿Cuál es nuestra mente espiritual? No habla a nuestra mente física, habla a nuestra mente espiritual, es nuestro Espíritu. Dentro de nosotros nos dice nuestro testimonio. Entonces vamos a terminar
1 Corintios capítulo 5, no podemos dejar inconcluso esto. Vamos a tomar un par de minutos. Dice, y sabemos, el verso 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, desde el verso 14 otra vez, y la confianza que tenemos en Él. Y esto es lo que hace que yo confíe, que yo tenga una fe fuerte, que si le pido algo que es conforme a su voluntad, que está en su gracia, que Dios lo ha prometido, que Dios ya lo ha dado, que Jesús ya lo consiguió en la cruz cuando murió y resucitó, entonces yo sé que Él me oye, entonces yo sé que Él ya me lo ha dado, ya es mío. Verso 15, y si sabemos, y si yo sé que Él nos oye, o sea, si yo ya sé que Él ya me ha dado, que Él ya me ha concedido, que la cruz ya lo proveyó para mí, en cualquier cosa que pida, entonces sabemos que tenemos. En otra traducción dice, entonces sabemos que ya, agrega la palabra ya, que ya tenemos las peticiones. En otra traducción dice que ya tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Otra vez, verso 15, dice, y si sabemos que Él nos oye, o sea, que Él nos dijo sí a nuestra petición, ¿por qué? Porque hemos pedido conforme a su gracia, conforme a lo que la cruz ya proveyó, entonces yo sé que Él me dijo sí. Y si yo sé que Él me ha dicho sí, que Él me ha oído, que Él me ha concedido, en cualquier cosa que pidamos, sabemos entonces, sabemos seguridad, convicción, sabemos entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ojo que aquí dice que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que sabemos, está diciendo que sabemos antes de poder tocar lo material. Está hablando de la oración. Observa que cuando dice la última parte, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, no está diciendo que tenemos porque ya lo he tocado, ya lo he probado, ya lo veo, ya lo toco, ya lo huelo, ya lo puedo palpear. No. Está diciendo que ya sabemos en el momento que estoy orando. Dice, sabemos que tenemos, o que ya tenemos, como dice la versión Dios habla hoy, coloca la palabra ya tenemos, todas las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué ya sabemos? ¿Por qué? Porque ya llegó. ¿Ya lo puedo tocar? No, está hablando de la oración. Está hablando de la oración. En el momento de orar, yo ya sé. Ya sabemos que tenemos todas las peticiones. ¿Por qué? Porque he pedido algo conforme a su gracia, conforme a su voluntad. Y si yo pido de esa manera, entonces yo sé que Él me oye. Yo sé que Él me dice sí, porque su gracia me dice que Jesús ya lo hizo. Es mío. Entonces, en conclusión, verso 15, si sabemos que Él ya nos dijo sí por lo que hizo Jesús en la cruz, entonces yo sé que Él me ha oído en todo lo que he pedido. Por lo tanto, sabemos que tenemos, verso 15 estoy leyendo, sabemos que ya tenemos todas las peticiones. La fe es creer que ya lo tenemos. Amado hermano, insisto, la fe no es creer que Él va a hacer algo. La fe no es creer que Él te va a sanar. La fe no es creer que Él te va a dar ese dinero, que Él va a cancelar tu cuenta y tú estás esperando que Él lo haga. No esperes algo que Él ya lo ha hecho. Amado hermano, a partir de hoy día, yo creo que fui muy claro. Debes orar de esa manera. La fe es creer que Él ya lo ha hecho. Todo se filtra por la cruz. La gracia me habla lo que Él ya ha hecho. Y la fe no es para que Él haga algo, no. La fe es para saber lo que Él ya ha hecho. Y al saber, entonces yo respondo y digo, lo creo. ¿Qué creo? Que Él ya lo ha hecho. Es mío, lo tengo. Como dice el verso 15, entonces sabemos que tenemos todas las peticiones que le hemos hecho. ¿Por qué? Entonces sabemos porque he pedido algo conforme a su voluntad. ¿Dónde está su voluntad?
en la gracia. ¿Qué dice la gracia? Que Jesús murió y resucitó para que yo sea sanado, prosperado, liberado, protegido, prosperado. Amados hermanos, les espero el domingo. El domingo tenemos un culto especial por el Día de las Madres. De todas las mamitas, desde ya les mando un fraternal saludo, un abrazo con el codo. Pero ahí le esperamos el domingo a las 11:30 de la mañana, hora chilena, a todos, a todas las mamitas y a todos nuestros amados hermanos. Bendiciones y ya son bendecidos.